¿Buscas el mejor Samsung calidad-precio en 2025? Hoy te muestro los 12 Samsung que sí valen la pena comprar y te ayudarán a no botar tu dinero. ¿Curioso? Sigue viendo el video y descúbrelos. Número 12. Samsung Galaxy A16. Uno de los equipos más accesibles de Samsung, con un precio que ronda los $160. Y lo interesante es que por ese monto te da 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y expansión hasta 1.5 TB. Nada mal para la gama de entrada, ¿no? Y si bien el diseño nos sorprende por ser de plástico, tener biseles gruesos y notch de gota, lo compensa con su pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 90 Hz, la cual te otorga una buena calidad para ver contenido. Ahora, el rendimiento es lo más justo del conjunto. Con el Helio G99 y 8 GB de RAM, te va a rendir bien para estudiar, trabajar y redes sociales. Sin embargo, no esperes jugar títulos pesados con gráficos altos. Para uso básico está perfecto, pero no es un celular gamer. Y en cámaras, el A16 cumple. 50 megapíxeles tiene su lente principal, 5 megapíxeles ultra wide y 13 megapíxeles su frontal, bien para fotos diarias. No obstante, en poca luz la calidad cae, como era de esperarse. En resumen, el A16 destaca por su pantalla, su almacenamiento y su precio accesible. No es el más potente, pero sí una opción sólida y estable dentro de lo económico. Número 11. Samsung Galaxy A33. Un modelo que muchos ya daban por olvidado, pero que en 2025 todavía puede encontrarse en el mercado de segunda entre $73 y $87. Un precio bastante atractivo para lo que ofrece. Eso sí, nuevo no conviene en absoluto, porque por el dinero que se vende hay opciones mucho mejores. En diseño no es el más moderno, tiene un notch en la pantalla y su construcción es de plástico. Sin embargo, sus laterales que simulan un look metálico mate y su módulo de cámaras con reflejos le dan un estilo distintivo que sigue viéndose bien para su gama. Donde todavía destaca es en la pantalla. Cuenta con un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas, resolución Full HD Plus y 90 Hz, ofreciendo buenos colores, buena fluidez y una experiencia muy decente para ver contenido multimedia. En cámaras, el Galaxy A33 cumple correctamente. Trae un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y uno frontal de 13 megapíxeles, los cuales toman fotos adecuadas para el día a día. Y como punto extra, el A33 puede grabar videos en 4K a 30 FPS. Ahora, en rendimiento es donde se queda un poco corto. El Exynos 1280 con 6 GB de RAM rinde bien para redes sociales, juegos ligeros y el uso diario, pero no es ideal para videojuegos exigentes o multitarea pesada. Por último, su batería de 5000 mAh te permitirá llegar al final del día con un uso moderado. Eso sí, su carga de 25 watts se siente algo lenta para los estándares actuales. Además, incluye 128 GB de almacenamiento, ampliables hasta 1 TB con micro SD, un punto muy positivo. En resumen, el Samsung Galaxy A33 destaca por su pantalla AMOLED, cámaras decentes, buena batería y precio muy bajo en segunda mano. No es el más potente ni el más moderno, pero sigue siendo una opción interesante si buscas algo económico y funcional. Número 10. Samsung Galaxy A55, uno de los gama media más completos, considerando su precio actual, el cual es de $215 en el mercado de segunda. Su diseño mantiene la línea típica de Samsung, minimalista, limpio y elegante, pero lo que realmente destaca son sus materiales premium, Gorilla Glass Victus Plus, marcos de aluminio y tapa de cristal. Asimismo, su pantalla es uno de sus puntos más fuertes, 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz, ideal para disfrutar de una buena experiencia visual. Por otro lado, en cámaras también cumple 50 megapíxeles en el lente principal, 12 megapíxeles en el ultra wide, 5 megapíxeles en la macro y 32 megapíxeles en el frontal, te brindarán colores intensos y un buen nivel de detalle. Además, para moverlo todo tiene el Exynos 1480 con 8 GB de RAM. En el uso diario es fluido, rápido y estable, solo que si eres de los que exige mucha multitarea o videojuegos pesados, puede que no siempre llegue al nivel esperado. En resumen, el Galaxy
Galaxy A55 es ese gama media que destaca por su pantalla, su construcción y sus cámaras. Y lo mejor, hoy cuesta mucho menos que antes, ideal para quienes quieren algo confiable, equilibrado y bueno sin tener que dejarse el aguinaldo. Número 9. Samsung Galaxy A56, un equipo que llegó caro, pero que hoy, con la bajada de precio, se ha convertido en una opción mucho más interesante. Su diseño divide opiniones, pero es innegable que es distinto. El módulo de cámaras tipo cápsula llama la atención y los materiales son premium, Gorilla Glass Victus Plus y marcos de aluminio. Su pantalla es uno de sus mejores puntos, 6.7 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz. En potencia trae el Exynos 1580 con 8 GB de RAM, los cuales funcionan muy bien para el día a día y juegos ligeros, aunque en títulos exigentes sí puede quedarse corto. Asimismo, la batería también cumple 5000 mAh y esta vez con 45 watts, algo que por fin mejora dentro de Samsung, dejando la velocidad de carga de 25 watts de lado, y sus cámaras también están a la altura, 50 megapíxeles el lente principal, 12 megapíxeles el ultra wide, 5 megapíxeles la macro y un frontal de 12 megapíxeles con grabación en 4K, ideal si quieres buenas fotos y videos sin gastar de más. En resumen, el Galaxy A56 es un gama media equilibrado, buena pantalla, buen diseño, buena batería y cámaras confiables, el cual con su nuevo precio tiene mucho más sentido. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 8. Samsung Galaxy S20 FE, un gama alta que muchos ya dan por muerto, pero que en pleno 2025 sigue siendo una opción interesante, sobre todo por su precio, que puede encontrarse por debajo de los $115 en el mercado de segunda. Su diseño no es el más moderno hoy en día, eso es cierto, es sencillo y algo clásico, con acabados en plástico que no se sienten premium, pero sí sólidos y cómodos en mano, y si bien actualmente no busca destacar, cumple. Sin embargo, donde realmente sorprendes en la pantalla, tiene un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas y 120 Hz, los cuales otorgan colores vivos y buena fluidez, y por el precio es uno de sus puntos más fuertes si buscas un modelo para ver contenido o navegar. En cámaras, cuenta con un sistema versátil, un sensor principal y ultra wide de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Lo sé, no es el rey de la fotografía, pero para el día a día ofrece resultados correctos y consistentes. Por otro lado, le da potencia al Qualcomm Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, quienes se defienden bien para redes sociales, apps cotidianas y videojuegos. Eso sí, no está pensado para el gaming exigente, pero para un uso normal y juegos casuales cumple sin problema. Asimismo, la batería es de 4500 mAh, suficiente para llegar al final del día con un uso moderado. No obstante, si eres muy exigente, puede quedarse algo justa. En resumen, el Galaxy S20 FE es ese celular que, aunque ya tiene sus años, sigue ofreciendo buena pantalla, cámaras decentes y un precio muy bajo, ideal si quieres gastar lo mínimo y aún así tener una experiencia completa. Número 7. Samsung Galaxy S21 FE, un equipo que ya no cuesta lo que valía en su lanzamiento, pero que sigue siendo una ganga en 2025, rondando entre 160 y 180 dólares en el mercado de segunda. Su diseño es limpio y minimalista, con un acabado de plástico que, aunque no se sienta premium, logra transmitir solidez y buen armado, además de que para muchos destaca frente a los gama media actuales, ya que dicen que parecen todos iguales, pero como siempre digo, para gustos hay colores. En la pantalla, el S21 FE brilla con un panel de 6.4 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz, ofreciendo colores vivos y buena fluidez, perfecto para ver series, jugar o navegar por redes sociales. Respecto al rendimiento, su Snapdragon 888 sigue siendo rápido y confiable, acompañado de un buen manejo de multitarea. Redes sociales, videojuegos casuales y apps del día a día funcionan sin problema. Asimismo, la batería de 4500 mAh da autonomía suficiente para un día completo de uso moderado, aunque la carga de 25
45 watts, puede quedarse algo justa para quienes necesitan recargar rápido. Por otro lado, en cámaras cuenta con un sistema de 4 lentes, el principal y ultra wide de 12 megapíxeles, el teleobjetivo de 8 megapíxeles y el frontal de 32 megapíxeles. No es el tope de gama, pero ofrece fotos consistentes y videos de buena calidad. En pocas palabras, el Samsung Galaxy S21 FE sigue siendo una opción sólida si buscas un gama alta económico con buena pantalla, potencia y cámaras decentes. Número 6. Samsung Galaxy S20 Plus, un gama alta de hace unos años que hoy se puede conseguir de segunda por $188, un precio que lo pone a competir con gamas media actuales. Su diseño ya no es tan moderno como cuando se lanzó, pero sigue teniendo un cuerpo sólido con cristal en la parte trasera y una pantalla curva que mejora el agarre, ofreciendo una sensación premium al sostenerlo. En pantalla, el S20 Plus cuenta con un panel de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y 120 Hz, lo que asegura colores vibrantes y buena fluidez. Un punto a considerar: si compras este equipo usado, revisa el estado de la pantalla, ya que los paneles AMOLED pueden mostrar desgaste con el tiempo. En cámaras, tiene un sistema cuádruple, un angular y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, los cuales ofrecen fotos de buena calidad en condiciones de luz adecuadas, y si bien en la noche no brilla tanto, para el día a día los resultados son decentes. Por otro lado, su rendimiento está impulsado por el Snapdragon 865 con 8 GB de RAM, quienes soportan multitarea, apps del día a día y videojuegos casuales. Además, trae 128 GB de almacenamiento, ampliable hasta 1 TB mediante microSD, una característica poco común en los gama alta actuales. Un punto importante: el S20 Plus ya no recibe actualizaciones oficiales, quedándose en Android 13 y One UI 5.1, lo que puede limitar la compatibilidad con aplicaciones futuras. En resumen, el Samsung Galaxy S20 Plus es una excelente alternativa para quienes buscan un gama alta con pantalla de calidad y buen apartado fotográfico sin romperse el bolsillo. Número 5. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un gama alta antiguo pero que sigue sorprendiendo en 2025. Su precio ronda los $250, ofreciendo diseño premium, pantalla impresionante y cámaras que aún se defienden. Eso sí, ten mucho cuidado al comprarlo. Si bien es un buen equipo, generalmente se vende mediante marketplaces, y si es de tus primeras veces comprando un celular en esta modalidad, para evitar malas experiencias si el vendedor no es de confianza, opta por otras opciones. No obstante, pasando a sus características, su diseño es llamativo: pantalla curva, marcos delgados y cuerpo de vidrio, siendo grande y elegante, aunque no es ideal si buscas un celular compacto. Asimismo, la pantalla es uno de sus puntos fuertes, con 6.9 pulgadas, tecnología dinámica AMOLED 2X y 120 Hz. Tendrás colores vibrantes, nitidez y fluidez para ver series, películas y algunos videojuegos. Por otro lado, en el rendimiento, si bien es un golazo encontrar la versión con el Snapdragon 865, es más común verlo con el Exynos 990 y 8 GB de RAM, los cuales no son malos, ya que para aplicaciones, redes sociales y videojuegos casuales va bien. Sin embargo, en títulos muy exigentes sí muestra su edad. Ahora bien, no nos olvidemos de su apartado fotográfico, el cual tiene un sistema cuádruple de cámaras: 108 megapíxeles en su lente principal, 12 megapíxeles en su ultra wide y telefoto y 10 megapíxeles en su lente frontal. Pero, ¿cómo son los resultados? Buenos. Incluso hoy, las fotos salen con un correcto nivel de detalle, buen rango dinámico y colores equilibrados. En resumen, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra es ese gama alta que aún ofrece valor si quieres estilo, buena pantalla y cámaras competitivas sin pagar un precio de lanzamiento. Y hasta aquí, ¿qué celular te está gustando más? No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios, que estaré encantado de leerla. Dicho esto, continuemos con el número 4. Samsung Galaxy S21 Plus, un teléfono que al momento de su lanzamiento generó críticas por recortes respecto al S20 Plus, como la ausencia de microSD y ligeros ajustes en la pantalla. Sin embargo, en 2025 sigue siendo una opción muy atractiva, sobre todo considerando su precio, que
ronda los $200. Su diseño sigue llamando la atención y aunque ya tiene 4 años, me parece muy llamativo el módulo de cámaras que integra, que personalmente siento que lo hace muy distintivo. La pantalla es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz. Esto asegura colores vibrantes, buena fluidez y una experiencia visual que difícilmente encontrarás en modelos nuevos dentro de este rango de precio. Respecto a las cámaras, tenemos un lente principal y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles. En condiciones de buena luz, las fotos son decentes y equilibradas, aunque en baja luminosidad el desempeño disminuye. Por otro lado, para moverlo todo contamos con el Exynos 2100 y 8 GB de RAM, un conjunto que sigue siendo suficiente para redes sociales, multimedia y tareas cotidianas. Eso sí, también existe la versión Qualcomm Snapdragon 888 y aunque en algunos países es más difícil de conseguir, ofrece un rendimiento superior en juegos y eficiencia de batería. Asimismo, la batería es de 4800 mAh con velocidad de carga de 25 watts. Para un uso moderado alcanza el día completo, pero si eres muy exigente con videojuegos o contenido, quizá necesites recargarlo antes de finalizar la jornada. En resumen, el Samsung Galaxy S21 Plus sigue siendo una excelente opción para quienes buscan un gama alta con características premium a un precio reducido. Número 3. Samsung Galaxy S23. Un gama alta que llegó en 2023 y que hoy puedes conseguir por $290 en tiendas de segunda, lo cual es un preciazo, ¿no? A inicios de año estaba más carito. Su diseño incluye Gorilla Glass Victus 2, que le da protección extra frente a caídas y golpes, y su punto fuerte es el tamaño compacto, ideal para quienes prefieren un celular cómodo de manejar. La pantalla es de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X y 120 Hz, la cual brinda colores vivos, buen contraste y fluidez al navegar. En cámaras encontramos un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y gran angular y frontal de 12 megapíxeles, perfectos para fotos detalladas, con buen balance de luz y sombras y decente desempeño en tomas nocturnas. Para mover todo, el Snapdragon 8 generación 2 con 8 GB de RAM aseguran un rendimiento sólido, fluido y sin problemas para la mayoría de tareas y videojuegos casuales. Eso sí, la batería es de 3900 mAh con velocidad de carga de 25 watts, que si bien no es la más grande, es suficiente para un día normal de uso. En resumen, el Samsung Galaxy S23 es ese gama alta que no hace mucho ruido, pero que entrega todo lo que necesitas en un tamaño cómodo y un precio accesible. Número 2. Samsung Galaxy S22 Ultra, un gama alta que cuando salió era sinónimo de tenerlo todo y que hoy, en 2025, se puede encontrar por aproximadamente $290 en tiendas de segunda, ofreciendo pantalla premium, cámaras competitivas y diseño robusto. Eso sí, ese es el precio sin el S Pen. Respecto a su diseño, este impone cuerpo grande, bordes de aluminio y Gorilla Glass Victus Plus para mayor resistencia. Ojo, no es ideal para manos pequeñas, pero transmite sensación de gama alta y durabilidad. Asimismo, la pantalla es impresionante, 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Quad HD Plus y 120 Hz, siendo características que te otorgarán buena calidad de colores, detalles y fluidez. De igual forma, su apartado fotográfico te brindará fotos con buen detalle y versatilidad, ya que cuenta con un lente principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto y periscopio de 10 megapíxeles y un frontal de 40 megapíxeles, los cuales dan buenos resultados incluso hoy en día. Por otro lado, el rendimiento corre a cargo del Snapdragon 8 generación 1 y 8 GB de RAM, de los cuales no hace falta presentación ni decir que te brindarán un buen rendimiento. En resumen, el Samsung Galaxy S22 Ultra se mantiene como una excelente alternativa si buscas un gama alta con gran pantalla, cámaras y diseño. Número 1. Samsung Galaxy S23 Ultra, un gama alta que, incluso en 2025, sigue siendo referencia. Aunque los modelos más nuevos de Samsung y Apple ya han bajado de precio, este flagship de 2023 continúa siendo muy atractivo para quienes buscan potencia, cámaras y una experiencia premium
premium sin compromisos. Actualmente, su precio ronda los $550 en mi país, pero aquí hay un punto clave. Por ese monto obtienes 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, algo que no siempre encuentras en rivales directos por ese costo, por lo que si priorizas memoria y longevidad, este detalle pesa mucho. En diseño, el S23 Ultra es grande y robusto, tiene un formato rectangular y un cuerpo sólido que transmite que es gama alta. Eso sí, no es el más cómodo para quienes prefieren celulares compactos, pero si disfrutas pantallas grandes para trabajar, ver contenido o editar, este diseño juega totalmente a tu favor. La pantalla es de sus mayores puntos fuertes, 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, resolución Quad HD Plus y 120 Hz, siendo características que te brindarán colores intensos, excelente brillo y fluidez en cualquier situación, ya sea multimedia o juegos. En cámaras, sigue siendo un monstruo. Cuenta con un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio con zoom avanzado y una cámara frontal de 12 megapíxeles, los cuales te otorgarán fotos con gran nivel de detalle y versatilidad. Además, el S Pen añade funciones útiles como disparador remoto y si quieres ir un paso más allá, puedes usar Expert RAW para edición más avanzada. En rendimiento, no hay dudas. El Snapdragon 8 Generación 2, junto a sus 12 GB de RAM, ofrece una experiencia fluida, rápida y estable. Apps, multitarea y videojuegos corren sin problemas. Por último, su batería de 5000 mAh brinda buena autonomía para todo el día, acompañada de una velocidad de carga de 45 watts. No es la más rápida del mercado, pero cumple correctamente. En resumen, el Samsung Galaxy S23 Ultra sigue siendo uno de los gama alta más completos que puedes comprar en 2025, ideal si buscas potencia, buenas cámaras y una pantalla espectacular. Pero espera, si todavía tienes dudas porque los precios son elevados, mira el siguiente video, donde te muestro a precios ridículamente bajos otros increíbles celulares de Samsung, así que dale click y descúbrelos.